Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Un programa más de Radio ABC, como siempre digo, y hoy la verdad que estoy muy contento. Pero estoy muy contento en serio, porque vieron que estuvimos conversando con gente de la literatura gallega, gente importantísima, que verdaderamente hace a la cultura de nuestro país, de nuestra idiosincrasia, de lo que es verdaderamente el sentir gallego, ¿sí? Desde la letra específicamente. Y hoy vuelvo a mi raíz. Volvemos a la gaita. Y volvemos a la gaita por la sencilla razón de que pude hablar con un amigo de más de 30 años, que empezamos casi, digamos, los anderebeles de la música, no juntos, pero algo parecido, pero él en Galicia y yo en Buenos Aires. Estoy hablando nada más y nada menos que uno de los tipos que verdaderamente nos ha solucionado la vida a muchos de los que hoy tocamos, y que por ahí no está reconocido lo suficiente, que es el señor Cito Carracedo. Este gran gaitero, este magnífico gaitero, que fue además el primer discípulo de Antón Corral, ¿sí? El primer discípulo que tuvo Antón Corral fue Cito Carracedo, y que lo conoció yendo a bailar de casualidad a Cantigas e Flores, ahí en Lugo, y él ya estaba tocando con los Montes de Lugo, y además era gaitero de Cantigas e Flores, ahí en Lugo, ¿sí? Inclusive, cuando Antón Corral entra a la Diputación de Lugo como maestro gaitero, ¿sí? Conjuntamente para poder suplantar al fallecido Paulino Pérez, al gran maestro Paulino Pérez, lo lleva a Cito Carracedo con él a la Diputación a trabajar. Y hasta tiene la posibilidad de ser compañero nada más y nada menos que de Luciano Pérez, otro de los super maestros gaiteros que tuvimos en toda esa zona de ahí de la provincia de Lugo. Después se separan los caminos de Cito cuando don Antón se va para Vigo y él se queda en la provincia de Lugo, Cito se queda en la provincia de Lugo, pero nos va a contar una vida hermosa y cómo Cito la vivió al lado de su maestro, y no solamente eso, sino de los logros que hizo Cito, que es uno de los primeros que tendría que verdaderamente agradecerles. Todos los gaiteros tenemos que agradecerle a Cito. Esa es la escritura de ese famoso libro que se llamó Maldita Payeta, que es algo extraordinario, ¿sí? Así que bueno, nada, escuchemos un poco la vida de
de este amigo que también, a ver, su vida en este momento pasa pura y exclusivamente por agarrar su furgoneta y cargar a su gata y a su perra y irse, por ejemplo, a Pardiñas, como está en este momento, que está ahí en el Festival de Pardiñas, y ir a tomar unos vinos con los amigos, o lo que sea, pero siempre acompañado de sus animales. Si no puede ir con sus animales, no se mueve la casa prácticamente. Así que bueno, estas son las locuras de Doncito Carracedo, un tipo extraordinario. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un aviso del ABC del partido de Corcubión y después vamos a la nota. ¿Sí? Bueno, nos vemos al final. Entre Argentina y España, tierra que nos vio nacer, llevo el alma de dos patrias, orgullo de mi querer. A todos los emigrantes yo les canto esta canción, llevo esta tierra bendita dentro de mi corazón. Ay, 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 dentro de mi corazón. Hola, prepárate, porque este próximo 7 de junio vamos a festejar en el Corcubión nuestra fiesta de San Juan. Como todos los años, vamos a pasarla bien y a comer un buen cocido gallego como corresponde, con navisas, unto, bien como tiene que estar, bien como se hace en la nuestra tierra. Efectivamente, además, bueno, vamos a tener queimada, postre, bueno. ¿Y quién ameniza? La Calipso, por supuesto. Y además vuelve nuestro DJ Pascual, que estuvo de vacaciones, así que lo estábamos esperando. ¿Por dónde andaba Pascualito? Así que ya lo tenemos de vuelta para que nos venga a pasar música para poder bailar y pasarla bien. Todos juntos en familia. Te esperamos el 7 de junio en el ABC del partido de Corcubión. Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Como faltes, te la vas a tener que ver conmigo, Acordate. Un beso. Y ofrecemos corazón. Traigo de mi España el duende y el arte de lindas canciones, y quiero ofrecerlas a nuestros paisanos como bendiciones. Somos un país hermano de esta tierra noble y linda, que unidos por la amistad entre España y Argentina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC, y la verdad que hoy estoy contentísimo. Hemos dejado un poco de lado la literatura, la cual me encanta, por supuesto, la literatura de Galicia, pero vamos a entrar en un terreno que apasiono, y más con personas que las conozco desde hace tantos años que ya perdí la cuenta. Vamos a hablar con uno de los procesadores de la evolución de la gaita en los años 80 para llegar a donde llegó casi hoy.
¿sí? Un discípulo de Antón Corral. Su nombre es nada más y nada menos que Cito Carracedo. Muchos de ustedes no lo conocen, pero hoy lo van a conocer seguro. Hola Cito, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Ahí no, aquí ya casi noches. Así es. Pues sí. Bueno, yo la verdad que estoy muy feliz de tenerte en el programa y me gustaría que desde tu propia boca o desde tu propia voz le cuentes a la gente quién eres, porque muchos ya habrán perdido la pista de quién es Cito Carracedo y no se dan cuenta que Cito Carracedo es uno de los evolucionadores de que gracias a él hoy tenemos las super palletas que tenemos, tocamos con esas super gaitas también evolucionadas y demás, y es todo gracias a tu mano. Por eso me gustaría que cuentes un poco dónde empezaste, desde aquel San Froilán, donde creo que naciste ahí, ¿no? En San Froilán, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Ahora vivo en Guitiriz hace pues 30 años más o menos, aquí apoyado por la Asociación Cultural Chermolos, y antes era así, en Lugo, que fue toda mi vida allí, desde muy niño que me llevaron para Lugo, vaya, desde que era un bebé. Y ahí, en esa calle San Froilán, que se le llamaba la calle del Sol, porque salía el sol y daba por el este, que por supuesto, y daba todo el día, pasaba el sol todo el día por la calle, y le llamaban la calle del Sol. Uh-huh. Esa calle era la calle San Froilán, en el número 12, allí mis padres se vinieron de la aldea y compraron allí esa casa, y allí fue nuestra vida desde siempre. Y en esa casa pues sí, ya hubo un taller que tenían mis padres de punto, trajes a medida, y, en fin, y también era la vivienda, y luego también fue este taller, el taller de gaitas, que empecé yo después de venir de la mili, pero mi historia con el mundo de la gaita empieza en los años 70, cuando Antón Corral, soy alumno de Antón Corral, y soy el primer alumno de Antón Corral, que él cuando empezó, es de Lugo también, y cuando empezó no estaba haciendo gaitas, era gaiteiro, un muy buen gaiteiro, porque hiciera la mili además en Santiago, en la compañía de música, y fue oboísta, y ahí es donde empezó él el mundo de las palletas para el oboe, que tocaba el oboe. Uh-huh. Entonces, Antón Corral pues era representante de una ferretería en Lugo, no hacía gaitas, era gaiteiro, y por eso destacaba el grupo donde tocaba, que eran Os Montes, ese grupo destacaba. De Lugo, sí, destacaban. Es uno de los grupos míticos, si se quiere. Hay grabaciones hechas de manera casera de los Montes de Lugo, sí, que toca él, y la afinación que se escucha en esas grabaciones en aquella época, yo creo que muchas veces hoy no escuchas esas afinaciones tan bien logradas como las que se escuchaban en esas piezas. Es que eran 3 gaitas además, y yo recuerdo los ensayos que además se ensayaban en la casa de Corral, ya incluso antes de montar el taller, y recuerdo el tiempo que pasaban en afinación, pero escuchar ese grupo era muy interesante. La afinación siempre fue algo que Corral siempre cuidó, tanto la afinación como la armonización de los temas, de las piezas que hacían. Y sí, siempre destacó mucho en Galicia este grupo, que además siempre fueron protagonistas en el San Froilán, claro, de los Montes de Lugo. Y en ese famoso Domingo das Mozas, ahí en Lugo, que sigue siendo extraordinario. Yo como gaitero, sí, para mí, y como amante de los cuartetos, yo creo que no hay día más espectacular en toda Galicia que ese día del Domingo das Mozas ahí en Lugo.
Sí, la San Froilán es de las fiestas más antiguas, creo que de España además y tal. Lleva 250 años, 250 años lo llevo diciendo hace 20 años o 30 años, así que eso era ya hace un tiempo. Hay que sumarle unos 30 años o más, por lo menos. Sí, ya casi 300 años. Y es una fiesta donde venían de toda, de la zona de León, de Salamanca, y es lo que dices tú, o Domingo das Mozas, era un día espectacular. Y el día de San Froilán también, eran los 2 días más importantes de San Froilán, que siempre fueron, una semana desde día 4 hasta el día 12, con el Pilar, que acababan las fiestas. ¿Cómo pareces tú con Corral? Porque eso no lo contamos. Empezaste a contar que tú fuiste el primer alumno de Corral, lo cual me parece bárbaro, pero ¿cómo apareces tú? Sí, volvemos al principio, entonces sí. Entonces, Antón Corral no hacía gaitas cuando en los años 70 era representante de una ferretería aquí en Lugo, ferretería asturiana, un almacén muy importante. Entonces, Antón tenía un R12, un Renault 12 casi nuevo y tal, y lo vendió para empezar con el taller y comprar un torno, herramienta, modificar la vivienda para, yo recuerdo, y yo iba para su casa y le ayudaba cuando empezaba a hacer el taller, le ayudaba, tiramos tabiques, le hacía los recados y todo esto empezó, que cuando ya él me estaba enseñando a tocar gaita, porque yo donde empecé con el mundo de la gaita fue en Cantigas e Flores, aquí la asociación de Lugo. Y él venía ahí. Sí, hoy, es una asociación muy interesante donde salen alumnos y donde tanto en baile, en gaita, ahí está Bruno también, que tú conoces. Y pues ahí ahí empezamos mucha gente. Y mi hermana que iba a bailar la acompañé un día y me metieron para adentro y ese día aparecimos 4 chavales, que éramos chavales además, para bailar, porque no había muchos hombres en aquellos tiempos y tal para bailar, y eran todas mujeres prácticamente. Entonces ese día empezamos 4, pero al cabo de 2 meses que ya estando bailando así tal, los viernes venía Antón Corral al baile general, que aparecía todo el mundo ese día porque venía Corral a tocar la gaita y era un día importante. Entonces escuchar y bailar además al ritmo de una gaita ya en directo sonando y tal, pues los ensayos eran mucho más interesantes y más serios, pero es que a mí lo que me absorbía era el sonido de la gaita, escuchar a Corral tocar la gaita. A mí fue algo que ahí salió, toda la semilla. Yo me acerco un día a Corral y le digo, ¿usted me enseñaría a tocar la gaita? Y la intención que le debí de poner no tuvo más remedio que decirme que sí. Y ahí empezamos, me dejó un punteiro a hacer escalas y claro, la forma de tocar de Corral es un estilo, es una forma de tocar, es un gran músico y para la gaita, yo me dejaba luego ensayar con su gaita para coger tempero con el fol y la verdad es que tocar con aquella gaita no se necesitaba mucho, sonaba de maravilla, era muy fácil tocar en aquella gaita porque el tema de afinación Corral, que no era de apretar mucho, de dar mucha presión, era una forma, pertenece a mi gusto. Sí, yo ahí es donde empecé y me gusta, es de las cosas que reconozco que yo tempero bien y que es uno de los temas donde aprendes a temperar si la presión no es total, ¿entiendes? Ahora, donde
y buscas modulación incluso en el tempero. Sí, ahora, primero y principal, perdona que te interrumpa por ahí tanto, es que me gusta tanto estas cosas que necesito conversar, necesito tirar aunque sea algo de parte mía. Lo primero que quiero hacer ahora es primero mandarle un saludo muy grande a José Manuel Gil, que ha pasado por un problema bastante grande, tiene bueno, ya está saliendo adelante, así que desde acá le mandamos un abrazo. Y por ejemplo, sí, Gil, otro alumno. Dime. Otro alumno de Corral también, claro. Claro que es otro alumno de Corral. Y casualmente lo que quería ver es la diferencia esa, porque seguramente tu forma de tocar no tiene nada que ver con la Gil, porque para tocar con una gaita de Gil o un alumno de Gil, o sea, todo lo que hay que apretar. Y sin embargo contigo sí. No. O sea, perteneces a la escuela de Corral. Exactamente. Sí, eso. Eso fue algo que, aunque luego varié y cogí mi personalidad en cuanto a construcción, también modifiqué y ahora también es mi estilo, salí de la cuna de Corral y también hay que buscarse tu propia personalidad, ¿no? Tu estilo. Pero lo que es el aprendizaje y los primeros pasos que di con Corral, eso marca mucho porque lo del tempero y la afinación es algo que me quedó grabado y es para mí es lo más importante. Y que toques no tan bien o que no seas un genio de digitación y tal, no importa, pero sí la afinación y el tempero es lo más importante para mí. Uh-huh. Y cuéntame una cosa, ¿cómo fue
esa investigación que creo que te llevó casi hasta, no te digo que la enfermedad, porque no, sería una exageración de mi parte, pero sí a estar metido las 24 horas de la escritura de Maldita Payeta. O sea, ¿cómo es tu obsesión con la afinación del instrumento? Porque eso era algo obsesivo, hasta el punto que hasta lo hacías en un color para que no se pudiera fotocopiar, joder. Increíble. No, ya también va, esa fue una broma del gato negro que metía en la última página para que ponía, sería peligroso fotocopiar este libro en blanco y negro, pero bueno, era la broma del gato negro así tal, ¿no? Porque en realidad un libro sencillo y que no es caro y tal, técnico, pues no merece la pena copiarlo y sí merece la pena tener el original, pero sí, no es obsesión. Para mí eso siempre fue algo de paso, la afinación. Entonces siempre me gustó y aparte como me volqué siempre por la afinación en cualquier instrumento, pero en la gaita había gente que quería aprender a afinar, empecé a dar talleres de afinación, pero es que luego ya se repetía bastante, entonces de los talleres que iba dando íbamos tomando apuntes y al final yo me quedaba con apuntes también y tal, y al final digo, pero si es que prácticamente está escrito el libro, lo cogí y luego tienes que matizar y darle una versión que sea legible, que sea fácil de entender, que eso es lo más difícil, que es el problema de afinación. Es muy sencillo si se entiende, pero tampoco es fácil. Ahora, si se explica bien, es como si aprendes a soldar, que si no sabes, es una chapuza, pero si sabes 4 cosas, sabes hacerlo y te sale bien. Es igual que todo. Entonces, ahí es cuestión de ponerse. Lo que pasa que el tema de afinación nos gusta mucho tocar y rompernos la cabeza nos cuesta más. Entonces la gente prefiere tocar que pensar, ¿no? Es más divertido. Pero si aprendes a afinar, luego a la hora de tocar también ganas en expresión, ganas, estás más a gusto, te sientes más completo como gaitero también, aunque no seas profesional, pero te sientes mejor, y porque ya no digamos si sabes hacer las palletas, porque eso también di talleres de construcción y hay gente que está haciendo sus palletas y hay gente que se puso a funcionar, incluso que las están ya haciendo profesionalmente y vendiendo, pero eso es súper interesante, la construcción de una palleta, y si no, por lo menos la afinación, saber afinar es importantísimo. Eso lo tenemos en la gente que toca oboe. Y la gente que toca oboe tiene que aprender a hacer las palletas, que sí, que vienen medio ya construidas, pero luego tienen que atarlas, se tienen que hacer todo el proceso y afinarlas. Y eso es lo que se debiera de exigir en la enseñanza de la gaita. Sí, yo creo que es algo fundamental. Y mira, y si por lo menos no sé si atado, pues yo, por ejemplo, para el atado, la verdad que me costaría trabajo, porque nunca me animé a hacer un atado de palleta, pero sí trabajo normalmente la palleta con las navajas, y es más, tengo para cortar la palleta uso un sistema que no lo usa nadie, que es el de la tijera Victorinox, es el de la tijera pequeña de la navaja Victorinox, que me resulta mucho más prolija y derecha que cortar con una navaja. Así que con esto que cuando me ven mis alumnos se asustan, ¿viste? Digo, no se asusten, le digo. Yo hace un montón de años que lo hago de esta manera y a mí me sale. Y me preguntan, pero ¿cómo hay que hacer? Y vas a tener que romper palletas. No te va a quedar otra. Claro, hay que ir trabajando en ellas. Y yo lo que explico en este libro es incluso la forma de utilizar un destornillador típico de electricista, que son de 3 milímetros, cómo cogerlo con la mano, cómo utilizar los dedos, la navaja, cómo apoyar la palleta en el dedo pulgar, todo eso está en el libro y son detalles que yo me paré a explicarlo porque no todo el mundo tiene la habilidad
facilidad que podemos tener artesanos que estamos acostumbrados a trabajar con los dedos, a independizar los dedos unos de otros incluso, y entonces hay que explicarlo muy bien. Y bueno, de hecho, hubo respuestas de este libro de gente que tiene mandado correos diciendo que estaba sencillo, muy claro y muy eficaz, que es lo importante, simplificar y hacer las cosas lo más fáciles posibles, y eso es lo más difícil, explicarlo bien. Yo digo, sigo diciendo lo mismo. Hoy es un libro de material de culto, en el sentido que para mí no hay mejor libro que Maldita Payeta para aprender a afinar una payeta. Si tú quieres verdaderamente aprender, tienes que ir a la librería y comprar ese libro, porque es el único que te explica fácil y didácticamente. Sí, es como yo lo hago, aunque ahora mismo pues hay ya sistemas nuevos mecanizados, hay para acanalar las cañas, para cortarlas directamente. Ahora se avanzó muchísimo en cuanto a eso. Yo digo una cosa, y eso sí siempre lo repetiré, se puede trabajar en serie con mecanismos y tal, pero yo nunca hice muchas palletas. Con una docena de palletas que podría hacer en un mes les iba haciendo y las paseaba, me las llevaba conmigo al taller, volvían a casa, tocaba, las iba probando, nunca con la boca, siempre en la gaita, y haciendo y estabilizándolas, en una palabra. Y esa, yo conocía las palletas que hacía, las conocía unas por unas, una por un colorido que pudiera tener, otra por el cordón, por el atado, todas así y tal, y una por una. Y esas palletas, después de un mes hechas, y tocando algo en ellas todos los días, esas palletas acaban estabilizándose y muy bien y muy quietas se quedan además. Pero claro, es el tema de las cañas, las calidades de las cañas, es el hacerlo yo siempre trabajé con las manos, nunca metí mecanismos en el tema de las palletas, porque tampoco me interesa hacer cantidad. Nunca me gustaron las cantidades, siempre me gustó un trabajo cercano y manual. Sí, mira, yo normalmente, o sea, con lo poco que, bueno, estoy tocando últimamente, le estoy comprando a Guille Dacal, ¿no? Me parece un palletero interesante, pero sí. Como le compro y no las uso, porque tengo una palleta hace como 3, 4 años puesta ahí en el puntero mío de 2 y que no la toco, pero ni que te maten. La tuve que guardar en el freezer para que no se doblen las cañas ni nada por el estilo. Mira, Daniel, es que escuché temas que tienes grabados y eso se nota perfectamente cuando los gaiteros que tocan, que saben mantener las palletas, no hay que andar cambiando mucho. Llega un momento que sí, que ya se achican, ya se acabaron. Pero yo alguna palleta pasé con ella 10 años, ¿entiendes? Y si sale una buena palleta, yo veo la afinación que tú tienes y cómo tocas, y claro, la experiencia, claro que es un grado. Y hay que romper palletas, hay que aprender a afinar y hay que saber, sobre todo, mantenerlas, ¿entiendes? Y eso es importante, sí que es importante, claro. Así es. Cito, yo sé que también incursionaste, bueno, en lo que es fabricación de gaitas, te han comparado con han llegado a decir que fuiste el mejor discípulo de Corral, fabricando gaitas, pero veo que ya dejaste de fabricar, inclusive te has metido en distintas gaitas europeas, has trabajado mucho con distintas clases de gaitas. Cuéntame un poco de eso de tu vida, porque es una faceta que muchos no conocen.
yo puedo hablar de lo que fui haciendo, pero para mí mi interés es lo que digo, no siempre. Primero fue la afinación, aprender a tocar la gaita, pero la afinación, el tempero y saber tocar bien una gaita gallega. Pero luego viene siempre, bueno, fui una persona siempre muy inquieta y curiosa. De saber, sí, las gaitas, aquí esta cultura, aquí en Galicia se mueve mucho, bueno, es muy fuerte. Aquí hay trajes de gallega, panderetas, tamboriles, bombos, sí, se hacen muchas gaitas, se mueve mucho dinero, sí. Y para mí lo importante fue saber algo más. No me vale con aprender a hacer gaitas, vivir de las gaitas, porque se vive bien. Una gaita cuesta dinero, es un instrumento caro y se puede vivir tranquilamente. Pero mi curiosidad era saber qué son las gaitas, dónde están las gaitas y qué pasa con las gaitas del mundo, qué culturas utilizan gaita y qué relación tenemos con otros países en relación a la gaita. Bueno, pues eso era mi curiosidad. Entonces, ahí yo ya me fui incluso a Alemania a conocer, pues ya venía gente por mi taller, conocía a lo mejor grupos y me fui a Alemania a ver qué gaitas había en la zona sueva, que de hecho, bueno, no sé si viste a lo mejor algo en mi historial, una gaita que se recuperé en la zona sueva, Sack Five, es una gaita que desapareció en el siglo pasado. Uh-huh. Y tiene sus razones de desaparecer. Entonces, de esas cosas que te enteras. ¿Y por qué desaparece una gaita? Pues una gaita, no desaparece una gaita escocesa, o no desaparece la gaita asturiana o la gaita irlandesa. ¿Por qué? Ahí está la relación de los climas, el tema humedad. Uh-huh. La gaita viene de Mesopotamia, viene por el norte, se baja incluso hasta África. Entonces, ahí que vemos la diferencia entre los climas. Porque en África tienen gaita también. Sí, sí. Y la diferencia está en que para empezar a tocar una gaita en África, tú tienes que coger la payeta, que es una flor de un cactus, que es redonda, y la metes en la boca y tienes que humedecerla y aplastarla y morderla, hasta que empieza a vibrar una parte contra la otra. Y aquí no, aquí una gaita, ahora yo saco la gaita del estuche y estoy calentando un poco y afinando, y en 5 minutos yo estoy afinado y no hago esfuerzos. Si te vas a Valladolid, o si te vas a lo mejor, no sé qué clima tenéis ahí precisamente, pero los climas duros, temperaturas de 40 grados, humedad de 25, como tengo estado en Madrid, con 25% de humedad y 40 grados, una payeta se deforma. Uh-huh. Por falta de humedad. Sí, o es como de hecho el amigo Juan ahí en Castellón, que también tiene unos dolores de cabeza, pues todo seco eso. Hombre, claro, entonces por eso la gaita se queda por el norte, por Bretaña, por Irlanda, Asturias, Isla de Man, todas las zonas del norte, las zonas húmedas, la gaita sigue manteniéndose y sigue estable, ¿entiendes? Y evolucionó muchísimo. La gaita irlandesa es un órgano. Es increíble, con un historial muy bonito de las épocas de represión, donde se prohibía tocar y bailar con los brazos en alto. Entonces la gente se metió a las casas y a los locales donde no se les veía y diseñaron ese tipo de gaita tipo oboe, sonido oboe y suave, y bailaban con los brazos caídos. Es curiosa también la forma de la historia de la William Pipe. Y bueno, en Alemania, recuperando esta gaita también, Alemania lo que hizo fue, al perder esa gaita, se adaptó a zonas cercanas de Flandes, la República Checa, donde es una cabra preciosa, el bock, muy bonita, de gaita de barquín, que se toca con barquín.
aire asistido, y es muy curioso el conocer lo que son las gaitas de cada país. Las zonas húmedas quedan estabilizadas y mucho más fáciles de tocar, de mantener las gaitas, y los sitios duros de clima pues es más complicado, y de hecho en sitios claro que sí acaban desapareciendo las gaitas, porque volver a tocar una gaita es mucho trabajo mantenerlas en un estado fácil de poder tocar en cualquier momento. No, me imagino, porque mismo, por ejemplo, si estás arriba de un escenario, tú, mira, una de las cosas que vi en tu página, que todavía la sigues teniendo, o sea, cualquiera puede poner Cito Carracedo en internet y automáticamente sale la página de Cito. Él, por ejemplo, fue el inventor del hidrotapón. El hidrotapón, sí, precisamente hablando de los climas, eso es un invento necesario porque para nosotros no hace falta. Aquí, pues mira, ahora mismo salgo afuera y está casi lloviendo, hay humedad, 80% y a veces ya llega a 90 o 95% de humedad. Pero lo que estaba explicando, en Madrid, si no tienes algo para ponerle humedad a la payeta, no es posible porque se deforma y no tienes vibración, no hay simetría, ¿entiendes? Y eso de ahí fue donde yo diseñé un humidificador para la payeta, que es esa varilla que lleva una mecha de algodón en el interior y que encaja en la campana del punteiro, y dentro de ese tubo y en esa mecha van 3 centímetros cúbicos de humedad y queda a 1,5 centímetros, 2 centímetros de la payeta, y la caña tiene la propiedad de absorber la humedad, igual que las raíces que van a las piscinas del sauce llorón y de estos árboles. La caña también tiene esa propiedad, y donde si necesita humedad tira de esa mecha. Entonces la gaita con esa pieza guardada está feliz, la payeta. En cuanto lo sacas, ya estamos soplando y ya estás proporcionando humedad también directamente a la payeta, y entonces te va a sonar bien en cuanto empiezas a tocar. Si no, la payeta se deforma, si no hay un 50% menos, por lo menos, de humedad. No, me imagino. Tiene que ser así porque mismo para nosotros aquí en Buenos Aires, normalmente nuestro clima es bastante húmedo y nosotros no necesitamos ni hidrotapones ni nada, porque acá la payeta vive húmeda. Siempre tenemos, viste, húmeda, sí. Estamos arriba de un 30 y pico, 40% de humedad siempre. Entonces la payeta directamente, quizá por ahí sacas el puntero y lo humedeces un poco con la boca, le soplas un poco en ella. Yo directamente ya la de dos ni siquiera la saco, o sea, le soplo aire directamente por medio de la bolsa y ya va tomando así un poco de humedad, y ya va tomando, y ya va es lo ideal, porque ya como digo yo, está petrificada, viste, prácticamente. Pero ya sí, no, bueno. pero es algo fundamental. Y otra de las cosas que veo que sigues vendiendo, y yo no sabía que todavía lo seguían usando ahí en Galicia, es el humidificador, o sea, el medidor de humedad. Sí, es que, bueno, mira, yo esto lo desarrollé pues un verano, era agosto, y tenía en el taller la gaita colgada en una percha y estaban unos días muy secos y con calor. Entonces cogía la gaita para tocar y me sonaba. Aquello no era sonido, aquello era un berreo. Y entonces te saca las ganas de tocar cuando la gaita está así, dura, y que tienes que tocar media hora para volverla un poco agradable y tal. Entonces cogí y dije, bueno, esto es el clima, claro, el calor y la poca humedad que había. Fueron 15 días así. Entonces cogí, estuve tocando, le di humedad así y tal, y ¿qué hice? Al día siguiente, bueno, ese mismo día, después de tocar, pensé en tapar, que no entrara humedad, que no entrara el aire y la humedad. Yo tengo fol de cuero,
y que mantienen mejor la humedad que el goretés. El goretés lo que tiene es que expulsa la humedad muy rápido. Está muy bien para los sitios húmedos, pero la palleta siempre le conviene mantener algo de humedad. Y yo tenía fol de piel. Y lo que hice fue, con un cono, cogí un cono y que lo utilizas para cuando haces las notas del punteiro, para que no saque rebarbas por el interior. Bueno, pues eso mismo, empecé metiéndoselo al puntero de un día para otro, después de tocar. Entonces volví a tocar al día siguiente y al otro día y veía que volvía a tocar, a sonar bien la gaita al momento de cogerla. Ya seguía habiendo un clima seco y duro. Pues después de eso fue una evolución. Corté la punta y entonces tapaba al final, le puse un radio de bicicleta y al final dejé la campana y en principio lo aligeré y valía de tapón. Pero a partir de ahí otra evolución ya fue, metí un tubo, luego un muelle para que valiera para varias tonalidades y de ahí higro tapón. Que tapa la garganta del puntero y encaja abajo en la campana. Y hay un muelle que recorre la varilla que lleva la mecha interior, pues hay un muelle y entonces ahí hay un recorrido para varias tonalidades. Y eso, bueno, pues eso lo están usando en climas Valladolid. Profesores de gaita en Valladolid sí tienen dado las gracias porque Valladolid también es un clima duro y de tener que estar tocando media hora para suavizar un poco la gaita y tal, a sacar el higro-tapón y ponerse a tocar y afinar los roncos y tal, eso es una comodidad, claro, y eso lo tienen agradecido. Sí, en climas duros es muy positivo. ¿Y qué respecto tienes, o sea, qué comentario puedes hacer con respecto a los payones sintéticos? Que a mí, por ejemplo, me parecieron muy prácticos. Y para mí son increíbles, pero bueno, no quiere decir que sean buenísimos, ¿no? Pero para mí son tan prácticos, me solucionaron la vida, ¿no?
para ti y para la mayoría, pero ahí está otro tema también del clima. Era el problema para mucha gente, claro, el payón, yo sigo utilizando payón de cana. Y claro, se entiende para la gente que empieza, para los problemas que trae, así cuando se para, cuando satura el payón, cuando hay mucha humedad, se toca mucho tiempo y hay agua en el payón y todo eso tal. No sé si hiciste la prueba en algún momento, sí, porque tú tocaste con payones de caña, claro. Sí. Y al momento coger, cambiar el payón o con un ronco tocar y tocar con uno y con otro al mismo tiempo, tocar uno y luego otro. La diferencia que hay de la caña al sintético. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si cogemos a los maestros, a los que nos enseñaron, a la gente gaiteros antiguos y eso tal, dice, bueno, a mí no me des plástico, ¿no? Para un payón. Y eso se desarrolla mucho en las cañas también de saso, de clarinete. Hay las cañas sintéticas, pero ¿qué pasa? Que sigue siendo la caña el timbre, el sonido y lo que cualquier músico quiere tener. El timbre y el sonido, esos armónicos que saca la caña, es la diferencia y el placer que reciben nuestros oídos, claro, y nuestro cerebro cuando se toca, claro. Entonces sí, solucionan muchos problemas, pero y si en casos necesarios, pues sí, yo lo veo interesante. Aparte que se desarrollaron las gaitas escocesas, llevan muchos años con eso y funciona perfectamente, porque en la bagpipe es mucha presión, es bastante presión la que llevan, entonces los payones son muy prácticos los que desarrollaron Escocia para la gaita. Y bueno, aunque sigue habiendo los tradicionales que siguen utilizando la caña. No, seguro. Pero bueno, sí, mismo con los foles. Y para bandas. Con los foles lo mismo. Tú también te resistes a usar un Carmory o algo por el estilo, porque dices, bueno, no tengo fol de coiro o de cabrito, y lo cual sería lo lógico, ¿no? Yo tuve un fol de cabrito, y si lo sabes cuidar, también te puede durar un montón de años, ¿eh? Lo mismo que el de cuero. El mejor, el de cabrito es el mejor. Hay que tener una buena piel, un buen curtido, y de eso saben bien los artesanos y los que ya no están. Me estoy pensando en José Seivane. Claro. Que venía así por Pardiñas, aquí está el balneario también, y yo tengo el taller al lado del balneario aquí de Pardiñas, y venían José Seivane con su esposa a tomar las aguas, y él venía al taller, le encantaba venir al taller, hablábamos, le encantaba, la tertulia de José era muy interesante, y hablaba de los curtidos, claro, era un paisano que trabajó muchísimo y en el mundo de la gaita, y fue un gran referente de, digamos, ya de la amplitud, no tan comercial como es ahora, como es Álvaro Seivane, la familia Seivane, porque es una fábrica súper interesante y de una calidad tremenda, y una variedad también así, pero José Seivane fue el promotor y el estudioso de este gran taller que tiene hoy en Campo. Te voy a comentar una cosa, aunque no lo creas. Yo tengo un amigo, Gabriel Ponte, gaitero de también 60 y pico de años, igual que yo, ya estamos todos retirados, que él tiene una gaita Seivane del año 89, ¿sí? Como la mía, que la mía es del 89, que es la de los años mágicos, pero la de él es con fol de cabrito, y es del mismo año 89, y no lo cambió nunca el fol, aunque tú no lo creas. Sí. Si lo sabes, si lo tocas a menudo y lo sabes mantener, tienes fol para rato. La piel no se estropea si no la dejas
con humedad, ¿entiendes? Y lo olvidas. Si sabes cuidar un fol, te puede durar muchísimo tiempo. Y aparte, la humedad que recoge es increíble. Y la forma de expulsarlo también. Para mí fue el mejor fol que hubo siempre. ¿Y qué pasa? Que bueno, ahora incluso está prohibido. Antes sacaban los foles de los cabritos, era con aire, cosa que está prohibida ahora. Se hinchaban, ¿no? La piel y se soltaba del cabrito con aire. Y el curtido, me tiene hablado José de cómo curtía él los foles, y era súper curioso. Las conversaciones de los maestros, de los antiguos. Sí, por eso es tan difícil conseguir hoy un fol de cabrito, es casi imposible. Pero bueno, nada. Aunque creo que sí que es posible. Lo que sí que, claro, toda es la evolución que veníamos hablando de este instrumento. Creo que hablas tú de un fol de goma que ya era lo moderno, porque ya no perdía aire y todo eso, pero acumulaba la saliva dentro, la humedad. Sí. Y eso a la payeta no le interesa, y al payón, que es lo que hablamos, ¿no? De que satura en cuanto tiene gotas de humedad. Y eso era ya lo moderno que no era lo moderno, lo bueno era el cabrito. Pero luego aparece Goretés, aparece Bannatyne, aparecen estos ya los modernos, que están muy bien también. Y es más, claro, hay algo que envidio de los escoceses, y esto te lo puedo decir a vos, que tienen esas bullas como sintéticas de goma, que tú le metes la bulla, y se queda ahí puesta ya directamente, no necesitas ni atarla ni nada, y tocas así y listo, y ya está. Eso es algo maravilloso. O sea, claro, los escoceses llevan muchos años también, las bandas escocesas. Aquí venían a Ortigueira, estamos hablando de hace 50 años, ¿entiendes? Ya venían. Yo iba a Ortigueira en los primeros años, eran fantásticos, aquello era tremendo, grupos irlandeses, escoceses, con un nivel tremendo, con un nivel igual que estamos viendo hoy en día. Y estamos hablando de 40 y pico, 50 años casi. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que hay bandas que son espectaculares. Sí, bueno, la gaita escocesa era para las guerras, no eran para la batalla, no eran el mismo folclore que tenemos nosotros, no eran para la diversión, para el baile, para hacer la fiesta del pueblo. Y tenían otros, los violines, las flautas, otros medios de folclore, pero las gaitas eran marciales. Así es. Y ahora te estás dedicando a hacer pitos y a hacer otras cosas muy pequeñitas. Pitos y gorgoritos. Pitos. Mira, la verdad siempre me gustó investigar, y ya desde chaval. Yo era el que miraba dentro de las radios, y estropeaba las radios mirando a ver qué tenían dentro. Y siempre me gustó saber el por qué, cómo funcionan las cosas. Y claro, primero hay que romperlas para saber qué hay dentro, ¿no? Siempre me gustó curiosear en esto. Entonces, aquí en Galicia están los pitos para poner en el dedo pulgar, los tradicionales, que se utilizaban para acompañarse en el baile, las parejas así y tal. Y entonces tienen un simple sonido al tiscar el dedo pulgar con el corazón. Y nunca les encontré, sí, es eso, simplemente, pero no les vi más posibilidades, hasta que un día, que no tenía ganas de hacer mucha cosa o muchas ganas de trabajar, unos que me regalaran así, que eran bastante grandochos y tal, pues me puse a reducirlos. Empecé a reducirlos a un tamaño prácticamente algo más que una uña. Y un desastre de piezas pequeñitas, pero empezaron a sonar mal y eso tal, pero luego empecé a mejorarlas y a darles más sentido y colocarlos en el dedo corazón. Entonces ya tienes un doble sonido, uno al dar contra el pulgar y otro al soltar el trisqueo. Y entonces ahí, no sé si viste en YouTube vídeos que hay, unos tutoriales.
que están, bueno, está después Roy Adrio, percusionista, y claro, pues en el Dedo Corazón, esos instrumentos, pues ya se ve en los vídeos esos lo que se puede hacer con ellos. Pues están en el flamenco, la verdad es que tienen gracia, son una miniatura, pero no sé, a la gente les hace gracia y se están utilizando mucho. Y en flamenco es increíble también lo que se están utilizando. Y es más, van a Japón, hay gente que están tocando por Japón así, gente de Coetus, que hay un grupo de percusión catalana y que son buenísimos todos y tal, pues andan por Japón y tal, y Japón flipan, alucinan con los pitos y sí causan gracia, pero ¿qué pasa? Que también es un instrumento pequeñito y cuanto más pequeño un instrumento es más delicado y más precisión. Y sí, me imagino. Sí, sí, y claro, y es el tema de el sonido. El sonido es siempre, si no suena un instrumento bien, no importa que no entiendas de música, que hay gente que dice, no, yo de música no entiendo, no entiendes, pero tu cerebro sí, entiende. Y algo agradable, tú vas a escucharlo y te va a gustar. ¿Entiendes? Si algo está sonando mal, igual que una gaita, ¿sabes cómo suena una gaita o un dúo de gaitas desafinados, ¿no? Uy, Dios. Ahí entra el instinto asesino. Sí.
Yo creo que debe Claro. haber Entonces, pues pocas cosas en el mundo peor que una gaita desafinada. dos gaitas desaminadas es lo peor. Después de una, dos. Eso ya es doble asesinato, sí. Pero bueno, nada, Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, sé que andas recorriendo Galicia con tu camioneta y tu perro. Es lo único que verdaderamente te satisface. Vas por Pardiña, por todos lados. Y bueno, vas a tomar unos buenos vinos con los amigos, que es lo que hace falta, ¿no? sí, precisamente los miércoles, hoy y tal, pues nos vemos en Lugo porque hay un ensayo. Volta do Agro es una asociación también y van amigos así tal. Entonces yo no voy a los ensayos, pero sí voy a tomar los vinos con ellos a la salida de trabajar y tal. Entonces, y en esta furgoneta tengo una California del año 90 y mi perra, mucha, que es la jefa de seguridad, y mi gata negra, y nos vamos todos juntos de paseo a cualquier lado, a la costa, y es una maravilla. O sea, Bueno, la porque familia también de Cito es su perro y su gata. Pues es la compañía que tengo yo en mi casa y son dos animales preciosos, una gata y una perra que hacen una compañía tremenda. Eso ya sabemos cómo son los animales. Y nada, y con mi trabajo y con los peitoques, el instrumento también que desarrollé, y mucho trabajo, intentando parar un poco de trabajar porque quiero volver, no a hacer gaitas, pero sí acabar algunas gaitas y concretar, porque quería hacer una exposición definitiva que me andan provocando, porque claro, hay mucho trabajo de fondo y tal. Entonces hay una gaita de fa. Tú tirabas para hacer el nuevo corral, ¿eh? Te lo digo yo. Mira, que te conozco desde el gaita, estamos hablando desde los 80. Te conozco yo desde los 80. Pero, sí, para mí Corral fue una referencia muy buena, porque Corral, sabes que antiguamente yo me acuerdo de ver grupos escondiéndose para afinar. Era un secreto. No, que no supieras cómo afinabas, ¿entiendes? Y tal. Entonces, con Corral, una de las cosas, Corral es una persona abierta, que en aquellos tiempos, tanto aprender cualquier oficio, no te enseñaban cualquiera. Si te dejaban ir y estar haciendo los recados o barrer el taller, ya era un éxito, ¿entiendes? Y bueno, yo lo que aprendí con Corral, en principio, bueno, yo le ayudé a tirar los tabiques en el taller, le hacía los recados, en fin, y él me enseñó, bueno, él me enseñó a tocar primero, así tal, y luego me iba enseñando a hacer palletas en el taller. Claro. Que bueno, a cambio, ¿no? Que no era, yo no cobraba, a lo mejor igual te daba unas cuantas pesetas para compensarte o poder tomar unos vinos o eso tal, ¿no? Pero no, yo no era un alumno de oficial ni de trabajar, yo le ayudaba y yo iba yo era su perro, su recadero. Tal. Y claro, yo aprendí con él a hacer palletas. Entonces eso para mí, con decirte que pasé la mili haciendo palletas, saliendo a cenar y tenía dinero, pues mira, lo que resultó eso, ayudarle a Corral y aprender sobre todo a cómo se monta un taller. Porque para mí el proceso que yo seguí, cuando lo pienso, es interesante, porque yo empecé bailando. Con 13, 14 años empecé bailando, donde iba a tocar Corral la gaita, y a mí aquel sonido me absorbió y él me enseñó a tocar. Entonces, aparte de eso, vi cómo hacíamos su taller, cómo montaba su taller, y al mismo tiempo me enseñó a hacer palletas, la base de la gaita. Y aparte de eso, y luego los payones, y luego las gaitas. Y cuando vengo de la mili, porque aparte de eso también Corral pasó a la Diputación cuando murió Paulino Pérez. Corral ya empezó por su cuenta. Y en el libro, en su biografía y tal, habla de unos punteiros que compraran los montes a Abao.
¿sabes? Sí. Bau, a mí siempre me llamó la atención ese timbre que también tiene Bau. No, además Bau en si bemol es el día de hoy que recién se le está acercando a Iván en este momento. Sí, no, ya, y aparte, bueno, sí, algo parecido también a que yo en Ferrol, haciendo el servicio militar, un sargento casi me obligaba a ir a todos esos ferroles del Ferrol, la asociación, supongo que conoces, Sí, sí. Y bueno, que era coro además y tal, y allí había 2 gaitas en la que aquello, tengo el timbre aún en la oreja, y aquello sonaba increíble, que no sé si las tienen, que tengo curiosidad de saber si las tienen para volver a ver esas gaitas, porque ese timbre me recordaba también el de Babo. Son unos timbres muy parecidos y únicos, así tal. Y Corral se basó en cuando empezó, fue autodidacta, y empezó basándose, bueno, en los contactos que tenía de carril, y porque hizo la mili en Santiago, y aparte de eso también porque la gaita que tenía Corral cuando empecé yo con él era una gaita de carril en teca, madera de teca, y con ronqueta y un fol bastante grande así y tal. Cuando él copió de esa gaita, el primer puntero, recuerdo, tal cual como lo hizo, en madera de haya, y afinando ya, encargar a las cuchillas por sacar a las medias. Corral es un personaje muy, muy fino. Si tiene que copiar algo, lo hace perfecto, ¿entiendes? Y ese puntero en madera de haya estaba sonando ya afinado, excepto la nota, el do agudo de atrás, que salía algo bajo, imagínate, y el resto estaba ya sonando afinado, el primer puntero, y eso lo tengo yo, bueno, fotografiado en la cabeza totalmente. Y torneando, un fenómeno, o sea que eran muy manitas, podría ser un gran joyero, podría ser lo que quisiera. Y luego las gaitas que hizo y con incrustaciones y detalles, es un maestro. Cito, te tengo claro, quiero agradecerte. Habíamos dicho de hablar media hora, 40 minutos, y la verdad que llevamos casi una hora de grabación, y seguramente tú tienes cosas que hacer, y yo reteniéndote aquí, y la verdad que no hay problema. La verdad que... Nada, es un placer hablar y al mismo tiempo recordar así momentos, porque estas conversaciones sí siempre te obligan a recuerdos, a recordar cosas que incluso a lo mejor ya se te iban yendo. Y nada, es un placer, Daniel. Yo, la verdad que muy agradecido por lo que nos enseñaste, por las discusiones ahí que teníamos, que eran todas vía email, que ni siquiera eran vía de WhatsApp o algo por el estilo, porque eran por medio de Yupi Mail. O sea que a mí me entraban las listas de Legaita. Así que imagínense la cantidad de años que veníamos hablando, esas luchas intestinas con Mojón y con todos los de la Real Banda de Orense, pero fue una lista donde estabas tú, estaba Pablo Carpintero, estaba Luis Fe López, había tipos estaba este muchacho que era de Pontevedra, que era goyero, que después ahora está viviendo creo que está viviendo en Coruña ahora. O sea, son gente extraordinaria, gente que nos ha ayudado muchísimo y que... Claro, Perdona, es que, hablando de que fui el primer alumno de Corral, pero es que cuando yo empecé con Corral, todos los artesanos que había eran viejos, eran mayores, eran de 75, 80 años, eran goyanes en Monforte. Me acuerdo que fuéramos a verlos, Corral y yo fuéramos a visitarlo, y claro, no había artesanos jóvenes, eran todos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando murió Paulino en la Diputación, vino Jesús para la Diputación, llamaron a Corral, porque Corral ya estaba también puesto en las gaitas, ya llevaba 1 año y medio, 2 años trabajando, y lo llamaron
llamaron a él para continuar con Jesús Pérez, el hijo de Paulino, y el nieto, Luciano Pérez, para seguir el trabajo del taller de la Diputación. Y yo estaba con Corral en su casa y al mismo tiempo que Corral fue para allí a trabajar en la Diputación con Jesús y Luciano, a mí me llevó también Corral con él. Y allí seguimos trabajando en la Diputación hasta que me fui a hacer la mili. Y cuando volví le digo a Corral si me veía con capacidad para montar el taller, y me dijo, siempre, venga. Y vengo de la mili y monté el taller con 22 años, en la calle San Froilán, en la que tú conociste. La verdad. Y eso fue, a grandes rasgos, bueno, pues la historia, porque ahora, claro, ahora ya vamos siendo mayores, ahora yo veo un montón de artesanos que hay y gente buenísima trabajando, gente joven, con unos medios además muy avanzados como hay ahora y unos instrumentos, bueno, increíbles, ¿entiendes? Sí, pero tú tienes que dejar herencia, en el sentido de que debes dejar un legado, que todas estas generaciones nuevas sepas quién eres tú, sepan cómo trabajaste, lo que hiciste, sepan quién fue el primer alumno de Antón Corral, ¿me entiendes? Porque por ahí hay mucha gente que pasa de todo esto y es una vergüenza. Ya, pero antes o después la gente va enterándose, o alguien le dice, no, espera un momento, oye, que aquí empezó este artesano, luego esto y tal, no aparecieron las cosas hechas o lo que sea. Eso sí, presentó ahora, no sé si te suena, Fillas de Casandra. Sí. Bueno, este grupo me encargaron, presentaron este sábado pasado en Pontevedra el disco precisamente el título es Tertulia, y que es el símbolo es una mesa y dos sillas, y precisamente hablando de hablar, ¿no? Y de tertulias, que ahora mismo tenemos todos los medios que tenemos de comunicación, pero también se está empezando a reivindicar la palabra, ¿no? El directo, el mirar a la cara y a las sensaciones. Y eso, esta gente me encargó un peitoque doble, cada una así tal, para utilizar y para tocar en sus conciertos. Pero lo interesante es el tema, como presentan ellas el disco que es Tertulia, volver a utilizar la palabra como expresión. Qué maravilla, ya. Sí, porque además nuestro pueblo, esto lo sabe todo el mundo, es de tradición oral. Entonces, ¿qué mejor que dignificar la palabra? Por supuesto, y volver a mirarse a la cara y contar un chiste y criticar a alguien. Exactamente, como corresponde. Claro. La vida, si no, claro, no sería vida, si no hacemos eso. Ir a comer o pulpo. Así es. Bueno, te mando un abrazo, sí, señor. Y te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado, y por supuesto estamos a tu disposición acá en Buenos Aires, y yo como también, siempre, para lo que necesites, ¿sí? Lo mismo digo, y si algún día queréis saber más o lo que sea, o os queréis poner en contacto, ya tienes mi contacto sin ningún problema. Ha sido un placer hablar contigo y para toda la gente que nos escuche. Un abrazo, Osito. Otro fuerte. Hasta luego, Daniel.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Una historia de vida maravillosa de una persona que conozco desde hace más de 30 años y que verdaderamente vale la pena escucharla, ¿no? Y la simplicidad, la humildad de Cito, que es un tipo maravilloso y que nunca se subió a ninguna motoneta, como se dice normalmente, ni nada por el estilo, y sin embargo tiene jinetas con qué. Pero él prefiere andar con su gata, con su perra, tomando unos vinos con los amigos, por Pardiñas, como corresponde. Así que bueno, listo por hoy. Les mando un abrazo, los quiero mucho y hasta la semana que viene, ¿sí? ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.